vayamos a nuestra realidad habitual. Hoy el gobierno mostró otra carta, Federico Sturzenegger, diciendo la motosierra eterna, es decir, el plan del gobierno frente a toda esta situación tan delicada, en un mundo muy volátil y muy agresivo, es más despidos, más ajustes, lo decía de esta manera, lo analizamos con Pablo Ibáñez. El Congreso le ha dado muchos instrumentos al gobierno para ejecutar eso, con lo cual Javier Milei hizo campaña, que es la motosierra, ¿no? Ese mandato que los argentinos le dieron al presidente de alguna manera ordenar el Estado. Recordemos que cada gasto del Estado debe ser pagado, o sea, implica que algún contribuyente tiene que pagar y los contribuyentes dijeron demasiado, necesitamos ordenar esto, necesitamos bajar los impuestos, necesitamos bajar el gasto. Y a su vez se hicieron cambios importantes en quizás dos leyes que no son, digamos, de la conversación de todos los días de la gente, que son la Ley de Empleo Público y la Ley de Procedimientos Administrativos, pero que la finalidad de los cambios que se implementaron yo los describí como anti-ñoquis. Muy buenas noches, Pablo Ibáñez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, una respuesta posible para lo que le decía Cero recién. Es esta. Es lo que Adorni definió hoy como motosierra infinita. Motosierra infinita. Infinita me para pareció resolver una los problemas. definición política de que el ajuste va a seguir en todos los planos. Y además, si la motosierra es infinita, esto es una inferencia mía, no hay ningún lugar del Estado donde no va a llegar el ajuste. Bueno. En algún momento podrá llegar a la educación, podrá llegar a la salud. Claro, si es infinita, llega a todos lados y no tiene piso, por otra parte. Tiene piso, no. Recuperamos para esta columna de Pablo Ibáñez esta portada, que a mí me parece muy interesante desde una mirada, por supuesto, la nuestra, sobre qué implicancias tiene sacar al Estado de la escena. La motosierra y a mucha velocidad, por otra parte. Fíjense en el Yenga del Estado, qué cosas están sostenidas, o por lo menos que van a tener un impacto. Hay una discusión posible que es, tiene que ser más eficiente el manejo del Banco Central, más eficiente los subsidios y el transporte, más eficiente la seguridad, la escuela, la salud, los alimentos, los planes que sostienen efectivamente cierto estándar alimentario. Pero vos lo sacás de esta manera y trastabilla todo. Y detrás la sombra del topo infiltrado para destruir efectivamente todo esto. A ver, Pablo, ¿por dónde arrancamos? Sturzenegger salió a defender hoy la primera parte de la reglamentación de la ley base. Brevemente, la ley base se aprobó en el Congreso, todavía era una ley en el aire porque necesitaba una reglamentación para que eso empiece a tener vigencia. La reglamentación, una parte se conoció hoy en tres aspectos que nosotros consideramos centrales, que rápidamente los vamos a ir a ver. Dale. Con algunas placas sobre este concepto general del plan motosierra. El primer paso tiene que ver con la cuestión de la administración de gobierno. Esto en su momento generó mucha polémica. ¿Qué es el silencio positivo? Vos sos un comerciante, querés poner un comercio en cualquier esquina, tenés que pedirle al Estado. El Estado tiene un trámite, claro, y te tiene que responder. Lo que dice, lo que estableció a partir de ahora es que el silencio positivo, si el Estado no te responde en un tiempo determinado, ponele de 30 días, da como válido lo que vos pediste. Directamente vos decís, bueno, si no me responde, yo quiero vender, alguien me decía hoy, quiero vender chalecos antibala. Le pido al Estado que me autorice. Si en 30 días el Estado no me autorice, yo puedo salir al mercado a vender chalecos antibalas. Y esto, por supuesto, afecta los intereses eventualmente del Estado. Porque... Eso afecta, primero, que corre el Estado de un protagonismo que debería funcionar en términos de regulación. La regulación para Milei y para Sturzenegger es per se una mala palabra, pero uno entiende que en muchos aspectos la regulación tiene que estar. Hoy, de hecho, Sturzenegger, ante esta incertidumbre sobre el silencio positivo, salió a explicar que en algunas cuestiones ese silencio positivo no rige. Es decir, en cuestiones dinerarias, en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con autorizaciones. Si vos no podés portar armas, porque hay una ley que dice que no se puede portar armas, no podés pedir y si no hay una respuesta. Ahora, la cuestión final es que parece ser algo muy amplio, que tiene un concepto de destrabar, desburocratizar,
pero después o bien puede ser peligroso en algún aspecto, como esto que te decía, o que en todo caso se vuelva absolutamente inaplicable, como me decía hoy alguna gente muy vinculada. Esto dijo hoy sobre el trámite del silencio positivo Sturzenegger por la mañana. Esto es lo que explicábamos recién, ¿no? Se instaura el proceso de silencio positivo para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. Ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado. Quiero volar este helicóptero en determinada... Por ejemplo, él dio el ejemplo de eso, dio el ejemplo, yo quiero volar un avión, el Estado no me responde, hoy en Radio Mitre usó el ejemplo del avión. Es lo primero que se me ocurrió como algo peligroso, mirá vos. Y es un hecho, justamente me parece que eligió un ejemplo bastante difícil. Vamos a pasar el capítulo porque son 3 temas bastante complicados todos, por lo menos para ir repasando. El plan motosierra del empleo público. Hay aproximadamente 700.000 trabajadores en el Estado Nacional. Ya se fueron 20.000. Dijo hoy que era el 10% porque está tomando fuera en esos 700.000, está incluyendo a la Fuerza de Seguridad. 400.000 aproximadamente todo lo que tiene que ver con la administración del Estado. Lo que tiene a partir de la reglamentación de la ley base es la posibilidad de fusionar y reorganizar organismos para reducir la planta. Este va a ser un tema muy complicado. Ya anticipó el tema del INADI, que es una discusión un poco tramposa porque se elige de alguna manera un instituto muy noble en la función, pero que evidentemente generó problemas a partir de la instrumentación o cómo se usó o cómo Claro, por eso se la discusión de una cosa es hacer más eficiente al Estado, respetando sus funciones que son valiosas, otra cosa es arrancarlo de cuajo, digamos. Exactamente. ¿No? Bien. Y ahí está la función. Digo, ¿quién puede estar, dice Sturzenegger, anti-ñoqui? ¿Quién puede estar en contra de un planteo? ¿Quién puede estar en una ley que sea antimafia? Nadie. ¿Quién puede estar en contra de una ley que tiene que ver también con lo del silencio positivo? Anticoima. Claro. ¿Por qué? Porque decía, perdón, y eso es importante, que el silencio positivo lo que hacía era que el organismo te pueda dilatar una autorización pidiéndote una coima. ¿Ahora qué pasa? Ahora, el no también habilita una coima. Y hay una coima peor, el silencio positivo. Yo la dejo pasar, dejo que se cumplan los 30 días en función de tus intereses y también hay un beneficiado del otro lado. Te pide una coima para no decirte que no. Vos no digas nada, dejá pasar los 30 días. Es más, ¿sabés qué me decía alguien hoy? Es más fácil todavía, porque no hay nadie poniendo el gancho para esa autorización. Pasó, nadie no lo autorizó. ¿Qué es esto de examen de ingreso? Y vamos a la El examen de siguiente ingreso placa. también tiene que ver, digo, hay planteos que en términos globales son interesantes, porque uno, ¿qué puede decir? Che, en el Estado vos querés meter todos tipos que no cumplen la función, que no están en condiciones. No, está bien que haya un examen de ingreso, que haya, de hecho existen concursos, en la función se rinde el examen, no es una cosa gratuita que funciona de otra manera. Ahora, después del examen, que la calificación según Sturzenegger va a ser una especie de inteligencia artificial que te va a dar un título, después también depende qué preguntás. Porque si vos en el examen de ingreso ponés todas cuestiones que tienen que ver con financiera, posiblemente 0 entra Hernán entra y yo quedo afuera. Es solamente ese elemento, porque en todo examen tiene que ver qué es lo que vos estás pidiendo del trabajador, la tarea que va a desempeñar. A ver, todas las cosas que nos comenta Pablo, la verdad que dan para programas enteros, segmentos enteros, pero son muchas. Vamos a ir avanzando. El pase a disponibilidad. A ver, se reglamenta el proceso de disponibilidad. Cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un periodo de hasta 12 meses. Entiendo que acá se está hablando de planta permanente. Planta permanente. Y ahí está, como la facultad tiene a partir de ahora de fusionar. ¿Vos te acordás de la polémica que hubo con la ley bases que decía hay organismos que no se pueden eliminar porque directamente, por ejemplo, querían eliminar todo lo vinculado con cultura? El Inca, dijeron, por ejemplo, ¿no? Se va a poner una lista, no se pueden eliminar, pero se pueden readecuar, se pueden fusionar, se pueden reestructurar, se puede cambiar la función. Con lo cual no lo eliminás, pero... Vos, por ejemplo, decía, CONICET decís, bueno, yo no quiero que se investiguen estas cosas, por lo tanto va a quedar un montón de gente que va a quedar sin tarea. Cuando quedan sin tarea, pasan automáticamente a disponibilidad. Y en 9 o 12 meses, si no se reestructuran y tienen otro rol dentro del Estado, quedan afuera. Esto es justo, vos me podrás decir, si hay un ñoqui, está bien. Ahora, cada acción de esta supone el Estado replegándose y es el mismo Estado que después puede
usar el silencio positivo Claro. para no responderte. Estamos hablando de una reforma muy profunda del Estado en ese sentido. Una sola cosa, cada vez que veamos el tratamiento a trabajadores y trabajadoras públicos, recordemos, después lo podemos hablar con Hernán, que siempre es una señal hacia el privado. Claro. Es decir, el Estado despidiendo o el Estado flexibilizando normas para despedir, siempre es una señal al privado. ¿Por qué? Bueno, porque en caso de conflicto siempre está la Secretaría de Trabajo eventualmente, pero que está de un Estado que está tomando estas decisiones. Bueno, ¿Qué más? en el caso particular, y ahora vamos a ver una placa que tiene que ver con los empleados, con el tema de la disponibilidad también contempla Sturzenegger que se puede usar ese tiempo en que estás cobrando el salario del Estado durante 12 meses para estar en la función privada. Es decir, vas a estar desarrollando tareas en un empleo privado con un sueldo público. Cobrando con un sueldo público, lo cual parece a simple vista una contradicción. Cantidad de agentes por jurisdicción. Sí, y esto es lo otro tipo de importante administración. para saber, y tiene que ver, básicamente hay que mirar el capítulo descentralizada. Primero te va a llamar la atención porque economía tiene el principal segmento fuera de seguridad, lo que son fuerzas de seguridad, más de casi 50.000 trabajadores. Ahí está FIP, sobre todo, que tiene todo el despliegue, pero además FIP hay una discusión que en algún momento nos vamos a meter. Algunos hablan de AFIP que es como una especie de refugio. Tiene buenos salarios y muchos ex, capas y capas que terminan refugiados. Ahí hay un problema también. Hay toda una línea, perdón, para ser claro, hay toda una línea de hiperprofesionalizada que hace el trabajo, pero también son algunos lugares donde suelen decirte en el Estado, terminan siendo una especie de cueva para sostenerse, por lo tanto corresponderá, en todo caso, al ministro Caputo, del cual depende la órbita de economía, de hacer un análisis específico de quién está trabajando y quién no, eventualmente, en ese caso. Pero esto para verlo, y la otra cuestión es centralizada y descentralizada. Entre los organismos que está facultado mi ley de reorganizar, funcionar o transferir, por ejemplo, a las provincias, están las descentralizadas. Es 2/3 del empleo público está en las descentralizadas. Por lo tanto, cuando se habla de motosierra, muy fuertemente puede venir a bien el empleo. Uno me preguntará, desde la racionalidad, decir, bueno, sacás empleo, se eliminan funciones del Estado. Puede ser, vos me dirás, hay ñoquis, el empleador público muchas veces no cumple las funciones o uno está insatisfecho con ese desempeño. Puede ser. Ahora también, cada vez que se repliega, también hay una función menos que se está dando a la hora del ejercicio de la asistencia. Tema, plan motosierra, empresas del Estado. A ver. Bueno, y esto es lo último que queda ahí dando vuelta. Repetimos silencio positivo porque tiene que ver con estas funciones. Activa esquema privatizaciones y concesiones. ¿Qué explicó hoy la reglamentación de la ley Bases? ¿Cómo es el procedimiento para disponer el mecanismo de privatizaciones y concesiones? Los ministros que tienen bajo su órbita las distintas empresas van a elevar una propuesta, van a hacer un análisis y van a decir, esta empresa se debe privatizar, se debe concesionar, hay que ir hacia ese lugar, este es el mecanismo y este es el procedimiento. La discusión con las empresas, la privatización, básicamente tiene que ver cuál va a ser el protagonismo que va a tener el Congreso en estos trámites, porque una objeción que iba muy fuerte cuando se discutió Bases era, ya se privatizó en los 90s y muchos entienden que se privatizó mal en dos aspectos, porque hubo privatizaciones oscuras y porque la función de la privatización no terminó ofreciendo un buen servicio, por lo tanto fue un doble fracaso. Hay dos ejemplos muy claros que son aerolíneas e YPF. Sí, ¿no? También puede haber, hubo referencias vinculadas a otros servicios también. Por ejemplo, AISA, que es una de las empresas que ahora está para privatizarse, concesionarse a partir de la ley de Bases y con esta disposición de la reglamentación. Bien, y la última, empresas que se pueden privatizar y concesionar. Seguimos, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina. Acá hay una enorme cantidad de preguntas por la centralidad que tiene esto en términos de energía nuclear, ¿no? Complejo carbonífero, ferroviario y energético. Seguramente vamos a estar hablando mucho de cada una de estas. Dale. Gracias, Pablo.